Vamos al tema de esta mañana. Quiero invitarlos a que vaya conmigo, por favor. Ahí en sus notas usted tiene la mayoría de los textos que vamos a estar utilizando en el desarrollo de esta enseñanza que estaré compartiendo. Hoy continuamos hablando sobre la serie Conocimos a Jesús. Amén. Conocimos a Jesús. Qué experiencia tan hermosa, amén, el poder conocer a Cristo, el tener la oportunidad de conocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Una experiencia, aleluya, que no es una experiencia solamente de unos pocos. Amén. Muchas personas, miles y miles de personas, millones de personas a lo largo de toda la historia han tenido la oportunidad de conocer a Jesús. Y personajes en la Biblia nos pueden dar testimonio de lo que fue la manera en que ellos interactuaron con Cristo y cómo cuál fue su experiencia al conocer a Jesús. Y es lo que hemos estado haciendo desde que comenzamos esta serie. Conocimos a Jesús. Hemos tomado el testimonio de personas que tuvieron contacto directo con Cristo, personas que experimentaron las consecuencias de relacionarse con nuestro Señor Jesús, que se sentaron con Él, que platicaron con Él, que lo saludaron físicamente, que caminaron junto a Él, que lo vieron hacer milagros de una manera de primera mano, tuvieron ahí esa experiencia. Y hemos tomado el testimonio de Pedro, quien nos dice: conocí al Dios que camina sobre las aguas. Areli compartía un mensaje hace 2 semanas donde nos hablaba del testimonio de Leví, que también es conocido como Mateo. Él nos da el testimonio de haber conocido al Dios de segundas oportunidades. Los que estuvimos el domingo pasado, escuchamos al hermano May Lagos, que nos visitaba, estuvo con nosotros la semana pasada compartiéndonos el mensaje, y él nos dio testimonio de la experiencia de Lázaro y sus hermanas. Amén. Esta familia que experimentaron cómo Dios es un Dios que sabe llorar con aquellos que lloran. Es decir, es un Dios que se compadece de las necesidades de sus hijos. Y hoy vamos a tomar el testimonio de un hombre que conocemos en la Biblia como Zaqueo. Zaqueo también conoció a Jesús. Zaqueo también se suma a la lista de todas estas personas, a la lista de muchos de los que estamos aquí. Y si usted no ha conocido a Cristo como su Salvador personal y el Señor de su vida, es la oportunidad de que usted lo conozca y que usted también pueda testificar de ese Dios tan maravilloso. Y hoy vamos a hablar del testimonio de Zaqueo, quien nos dice: conocí al Dios que no para de buscarnos, al Dios que no se detiene en buscar, aleluya, en buscar y alcanzar a todas aquellas personas que lo necesitan. Lucas capítulo 19, en el versículo 10, así nos lo asegura. Mire lo que dice la escritura. Leo la Nueva Traducción Viviente. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar, amén, y a salvar a los que están perdidos. Él vino, es decir, dejó los cielos y vino a este mundo con una encomienda, con un propósito, con un plan a desarrollar. Y ese plan era encontrar a todos aquellos que estaban perdidos. Sin importar en dónde estés, cómo te encuentres, Jesús nunca deja de buscarnos. Alguien alaba a Dios por ello en esta mañana. Dios nunca deja de buscarnos, y ese es el testimonio que nos da Zaqueo. Y cuando hablamos de Zaqueo, quizás lo primero que se nos viene a la mente es su estatura, porque la Biblia nos habla, nos da referencia, aleluya, de que era un hombre pequeño de estatura, que tuvo que buscar un lugar en donde poderse subir para poder contemplar aquel que llamaban Jesús de Nazaret. Pero aleluya, este hombre nos da testimonio de que Dios no se cansa, Dios no se detiene por nada a fin de encontrarnos. Y vuelvo a repetir lo que decía hace unos momentos: sin importar cuál sea la condición, sin importar en qué lugar o hasta dónde nosotros nos encontremos, Dios va a llegar, porque Él
busca incansablemente a todos los que están perdidos. Y cuando nos referimos a todos los que están perdidos, allí estaba Zaqueo. Lucas capítulo 19 en el versículo 2 nos dice: había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región que se había hecho muy rico. Zaqueo era un hombre rico, era un hombre que tenía una capacidad económica. Él había acaudalado mucha riqueza a través de una profesión que él desarrollaba. Este hombre era recaudador de impuestos. Él cobraba los impuestos y era un hombre que trabajaba para el Imperio Romano. Por eso era un hombre odiado por todos. Y cuando digo todos, me refiero tanto a judíos como a romanos, porque los judíos lo miraban con malos ojos y con un sentimiento de odio, porque era un hombre judío, porque Zaqueo era judío, porque los recaudadores de impuestos eran judíos que trabajaban para los romanos. Y no solamente trabajaban para los romanos, sino que se hacían ricos oprimiendo a su propio pueblo. Por eso para los judíos los recaudadores de impuestos eran traidores. Estaban traicionando a su propia gente, estaban oprimiendo, haciendo más difícil la vida al pueblo judío, y eso provocaba el odio de los judíos. Pero era odiado por todos, porque incluso para quienes trabajaba Zaqueo también lo miraban con odio. ¿Por qué? Porque era judío. Y es que los romanos, aleluya, rechazaban a los judíos. Así que era un hombre en una situación, en una condición bastante complicada por su posición en la sociedad, por la profesión que él desarrollaba, odiado por todos, pero también era considerado como basura de la sociedad. Y estamos haciendo un contexto de dónde se encontraba Zaqueo. Zaqueo era un hombre también considerado, aleluya, como una persona con un carácter moral bastante bajo. Por lo que él hacía, él estaba, aleluya, considerado como un engañador, como un mentiroso, como un hombre, aleluya, avaro, como un hombre con malos principios, de mala fama. Por eso era considerado, aleluya, como una basura de la sociedad por el carácter o el poco carácter moral que él tenía. De hecho, por ejemplo, si Zaqueo pudiera haber sido una fuente de testimonio en un caso que ameritaba, por ejemplo, atestiguar en un tribunal para hablar acerca de lo que había pasado, Zaqueo no era un candidato para ser testigo presencial. ¿Por qué? Porque su testimonio era considerado, aleluya, no era ni siquiera valorado por su bajo carácter moral. Así que ni siquiera en un tribunal a él se le podía creer lo que él decía, porque era un mentiroso, porque era un hombre acostumbrado a engañar, porque era un traicionero. Su carácter moral no le permitía, aleluya, poder atestiguar en algún tribunal de justicia. Pero no solamente eso, dentro de ese contexto en el que se encontraba Zaqueo, también podemos señalar que en su condición Zaqueo no podía ni siquiera entrar a una sinagoga donde todo judío común podía hacerlo. Por su condición, Zaqueo era rechazado. A Zaqueo no se le permitía entrar a las reuniones religiosas para practicar su fe. De hecho, de Zaqueo y hombres como él se decía que sus oraciones nunca serían escuchadas y mucho menos contestadas por Dios.
En esa condición se encontraba Zaqueo. Esa era la vida de Zaqueo. Este era el hombre, aleluya, el que nos testifica en esta mañana acerca de Jesús. Un hombre con muy mala reputación. Un hombre con una decadencia espiritual porque no podía desarrollar su fe. Un hombre, aleluya, que era considerado una basura en la sociedad. Yo me imagino que Zaqueo, aleluya, cuando supo que Cristo estaba cerca de donde él estaba, donde él se encontraba, aleluya, aun cuando sube aquel sicómoro, aun cuando sube aquel árbol para poder contemplar a distancia a Jesús, Zaqueo tenía todas esas cuestiones que lo limitaban, que lo detenían, que no le permitían, aleluya, ni siquiera tener esperanza de que aquel hombre que hacía milagros, aquel hombre que representaba y venía predicando acerca del reino de Dios, podía, aleluya, tener algún tipo de relación con él. Zaqueo había perdido toda esperanza. Zaqueo era, aleluya, aquel grupo desesperanzado de la sociedad, aquel grupo rechazado de la sociedad, aleluya, no tenía ni siquiera la esperanza de que Cristo pudiera relacionarse con él. Sin embargo, la historia de Zaqueo, el testimonio de Zaqueo es una historia sobre el maravilloso y grande amor de Dios, no solamente por Zaqueo, sino por toda la humanidad, porque el amor de Dios, aleluya, es para todo ser humano. ¿Quiere darle un aplauso al Señor por ello en esta tarde? La historia de Zaqueo nos habla del amor de Dios. Si bien es cierto, Zaqueo está en ese contexto, Zaqueo está en ese grupo de personas señaladas, aleluya, rechazadas y en una desesperación espiritual por su decadencia moral y religiosa. Si bien es cierto, su historia nos habla de eso, también nos habla del escandaloso amor de Dios que no tiene límites. Aleluya, y que nos habla de una búsqueda constante de Dios por cada uno de nosotros. Porque Jesús vino al mundo para buscar todo lo que estaba perdido. Él vino a este mundo a buscar. Y esa búsqueda tiene una razón. Y esa búsqueda tiene un motor. Amén. Si algo no tiene valor, algo que hemos perdido no tiene valor, seguramente usted no mueve un dedo para encontrarlo. ¿Verdad que no? Si algo no es valioso, ya sea un valor sentimental, emocional o un valor cuantitativo, aleluya, económico, si algo no tiene un valor material, no vamos a hacer absolutamente nada. Bueno, se me perdió, pero por ahí va a aparecer. Amén. Aleluya, ¿por qué? Porque no hay valor en lo que se ha perdido. Pero cuando Jesús vino a este mundo, vino a buscar algo valioso. Cuando Cristo vino a este mundo, vino a buscar y a salvar aquello que Él amaba y que siempre ha amado. Aleluya, el motivo y la razón de su búsqueda es, aleluya, somos cada uno de nosotros. Él vino a buscar y a salvar a personas como Zaqueo, que necesitaban experimentar el profundo y gran amor de parte del Señor. Juan capítulo 3, versículo 16 nos da una visión panorámica de lo que es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Este versículo de Juan capítulo 3, versículo 16, aleluya, es uno de los versículos más citados de toda la Biblia. Alguien dice que este versículo bien pudiera ser, aleluya, de alguna manera el resumen, el contenido en resumen de todo lo que la Biblia habla desde el principio hasta el final. Martín Lutero se refería a San Juan capítulo 3, versículo 16 como una especie de Biblia en miniatura. Una Biblia en miniatura. Y es que Juan capítulo 3, verso 16 nos da una visión amplia del gran
amor de Dios por toda la humanidad. Léalo, por favor, sígame con su vista. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón del por qué hemos sido buscados por Dios, la razón del por qué Dios no se cansa de buscarnos, es debido a su gran amor. Es debido a su gran amor. Y hay tres cosas que podemos nosotros señalar en esta visión amplia del amor de Dios según Juan capítulo 3 versículo 16. En primer lugar, tendremos que señalar la naturaleza de Dios es amar. Juan 3:16 nos recuerda que Dios es amor. Que su naturaleza, su esencia, la esencia de Dios es amar. La Biblia nos dice en el versículo 16: de tal manera amó Dios. Amó Dios, aleluya. Él nos amó, Dios nos amó. La verdad es que nosotros no hicimos nada para ser amados por Dios. Usted no ha hecho absolutamente nada. Y es que el amor de Dios usted no se lo puede ganar. Cuando hablamos del amor de Dios, a diferencia de la manera en que amamos nosotros los seres humanos, es muy distinto, porque, aleluya, usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser amado por Dios. Dios nos ama no por quién somos. Dios nos ama no por quién soy yo. Dios no nos ama por quién eres tú. Dios no nos ama por quién somos nosotros. Dios nos ama por quién es Él. Él nos ama porque su esencia, su naturaleza es amar. Dios ama a todos. Dios amó al mundo. Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Su naturaleza es amar. Por eso Juan 3:16 nos dice o nos habla de un Dios que nos ama, de un Dios que no está limitado, aleluya, en buscarnos, de un Dios que no se cansa de perseguirnos, aleluya, de un Dios que no se cansa por ganar el corazón de cada uno de nosotros, porque su amor no se lo permite. Da un aplauso al Señor por ello en esta tarde. Él es amor, su naturaleza es amar. Lo segundo que encontramos en esta visión que nos da San Juan 3:16 acerca del amor de Dios, es que el amor de Dios es imposible de medir. No podemos, por más que querramos, aleluya, medir el amor de Dios. La Biblia dice: de tal manera. Esa frase la podemos nosotros interpretar en dos sentidos. En primer lugar, puede significar, aleluya, como una manera de decirnos: de este modo nos ama Dios. Esta es la manera, aleluya, es como una intención de tratar de explicar, aleluya, cómo es que hemos sido amados por Dios. Pero también de tal manera se puede interpretar, aleluya, como el mucho, como el tanto. Y no es que podamos medirlo, aun cuando tratemos, es imposible de hacerlo. Amén. Usted puede intentar medir el amor de Dios, pero la verdad es que se vuelve complicado, se vuelve difícil. Nuestra mente finita es imposible de lograr medir el amor con el que Dios nos ha amado. Podemos tratarlo, sí. Por ejemplo, usted va al doctor con un dolor muy fuerte, aleluya, o un dolor en su cuerpo, y de las primeras cosas, cuando el doctor empieza a esculcarlo, cuando empieza a tratar de conocer su situación, de dar un diagnóstico, le va a decir, bueno, del 1 al 10, ¿cuál es su intensidad del dolor? ¿Cuál es su dolor? ¿En qué categoría usted pone su dolor? Y usted empieza a decir: no, es un 7, es un 8, es un 9, es un 10. Es decir, es algo imposible de tolerar. Y de alguna manera el doctor va a tratar de descifrar hasta qué punto usted está sufriendo ese dolor. Nosotros, aleluya, por más que tratemos de medir el amor del Señor, el amor de Dios es imposible
imposible de medir. Si bien es cierto, aleluya, cuando hablamos de que Dios nos ama, es comprensible que Dios ame de esta manera, porque su naturaleza es esa, es amar. Pero ¿sabe qué es lo incomprensible? ¿Sabe qué es lo incomprensible? Y Zaqueo nos está dando testimonio. Lo incomprensible para Zaqueo, aleluya, lo incomprensible para la multitud que escuchó decirle a Zaqueo: bájate deprisa, porque hoy es necesario que yo vaya y more en tu casa. Lo incomprensible para todas esas personas y para nosotros es que, siendo Dios quien es, aleluya, nos ha llamado a nosotros a sabiendas de quiénes somos, porque no lo merecíamos, porque hicimos todo lo necesario para no ser amados. Zaqueo había hecho todo lo necesario para no ser amado, para encontrarse con puertas cerradas. Se dice que los únicos amigos de los recaudadores de impuestos eran otros recaudadores de impuestos. Eran sus únicos amigos. Imagínense el ambiente de confianza que se manejaba ahí. Amén. Imagínense el ambiente de honestidad y de sinceridad que había en esas reuniones cuando el publicano de cierta región venía a tomarse un café con Zaqueo. Aleluya, eran los únicos amigos con los que ellos podían relacionarse de alguna manera. Aleluya, había puertas cerradas en todos lados, había rechazos en todas partes. En la sinagoga no podía entrar, en aquel lugar se le impedía pasar, no podía relacionarse con la gente común. Sin embargo, aquel que no podía tener relación con las demás personas, aleluya, Jesús incomprensiblemente se dirigió a él y le dijo: baja de aquel árbol deprisa, porque hoy es necesario que yo vaya y more en tu casa. Eso es incomprensible. ¿Cómo medir el amor de Dios? Romanos 5:8, hablando el apóstol Pablo en su carta a los romanos, dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Si pudiéramos tratar de medir el amor del Señor, mire cómo lo explica Pablo. Ese gran amor que se mostró a través de Cristo, dice, aleluya, lo podemos medir al entender, al comprender, al aceptar, aleluya, que Cristo fue enviado a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía nosotros éramos pecadores. Aleluya, Dios nos ama. El amor de Dios, aleluya, nos fue manifestado aún cuando no lo merecíamos, aun cuando no lo merecíamos. Pero la tercera cosa en esa amplia visión del amor de Dios, según Juan 3:16, es que usted y yo somos el motivo de ese amor. Usted y yo somos el motivo, la razón del amor, del gran amor de Dios. Somos usted y yo. Dice: de tal manera Dios amó ¿a quién? Al mundo. Dios amó, otra versión dice, a todas las personas. Porque no se refiere a la tierra, no se refiere al suelo que nosotros pisamos, el lugar en donde vivimos. Cuando dice Dios amó al mundo, se refiere a usted y a mí. Se refiere a cada persona, se refiere a personas de todos lugares, aleluya, de todos los lugares de la tierra, a las personas de toda raza, lengua y nación. Dios ama a todas las personas y por cada una de ellas Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo moría en la cruz, aleluya, Él tenía en mente a cada persona, aleluya, en todas partes del mundo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 nos dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y el verso 10 dice: y en esto consiste
el amor verdadero no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Dígale a la persona que está a su lado: eres amado de Dios. Somos amados de Dios. Zaqueo, aleluya, nos da testimonio de que la razón de la búsqueda, aleluya, incansable de Dios por la humanidad, aleluya, tiene su base en el amor. Tiene su base en el amor. Y esto, amados hermanos, nos da el contexto para entender, aleluya, cómo pudiéramos nosotros describir el amor del Señor. A la luz de la historia de Zaqueo, yo puedo mencionar 4 cosas acerca del amor del Señor. Vaya conmigo, por favor. Aleluya. La escritura dice en Lucas capítulo 19, versículo 5: cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. En primer lugar, cuando hablamos acerca del amor de Dios, tenemos que hablar de un amor que es persistente. De un amor que es persistente, esa búsqueda que no se detiene, esa búsqueda, aleluya, que nos da testimonio Zaqueo acerca, aleluya, de Jesús. Es una búsqueda que es persistente gracias a la forma en que Dios nos ama. Dios nos ama persistentemente. Dios nos ama, aleluya, de una manera constante. Miren lo que dice Lucas 19, versículo 5. Es el momento cuando Cristo se encuentra con Zaqueo. Y aleluya, lo que pudiera pensar aquellas personas que estaban en derredor de Zaqueo, y el mismo Zaqueo pudiera decir: no, es que este fue un encuentro ocasional. Fue un encuentro, aleluya, casual. No estaba programado. Posiblemente no estaba programado en la agenda de Zaqueo, pero Dios ya lo tenía programado en su agenda. Dios ya tenía, aleluya, programado ese momento para encontrarse con Zaqueo. Porque Dios no es un Dios casual. Dios no se encuentra con nosotros por casualidad. Usted puede leer en los evangelios cómo Dios se encontró, cómo Jesús se encontró con muchas personas, aleluya, y ninguno de esos momentos fue ocasional. Todos cumplían un plan, todos tenían un propósito. Incluso aquel hombre que estaba ciego desde nacimiento, que cuando los discípulos lo vieron dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres, para estar en esa condición? Jesús dijo: no se equivoquen. Esto no sucedió, aleluya, por causa del pecado de sus padres o por causa del pecado de ellos. Lo que sucedió, o la condición en la que él está, es para que el nombre de Dios sea glorificado. En Dios no hay causalidades. En Dios no hay, aleluya, momentos ocasionales. Dios ha programado, aleluya, Dios ha planeado, aleluya. Este momento no es casual. El que tú estés aquí esta mañana no es una casualidad. Es una oportunidad que Dios orquestó para que tú puedas experimentar el amor maravilloso de Dios por cada uno de nosotros. ¿Usted lo cree en esta mañana? Dios te ha traído a este lugar porque te ama. Dios te ha traído a este momento, te ha conducido a este momento por el gran amor que Él tiene, aleluya, por ti y los tuyos. Así que cuando Jesús aparece en ese momento, aleluya, no es un momento casual, no es un momento ocasional. Mire la progresión de la narrativa que nos presenta el versículo 5. Jesús va caminando y la Biblia dice: miró a Zaqueo, lo llamó por su nombre y le dio una orden: baja enseguida. Aleluya, hay una narrativa dramática del momento.
Era intencional, había claridad en el proceso, había intención. Aleluya, ¿cuántos había visto Jesús? ¿Cuántos más estaban ahí expectantes al paso del maestro? Sin embargo, Cristo tenía, aleluya, un encuentro con Zaqueo, y por eso le dice a Zaqueo: Zaqueo, aleluya, Zaqueo, le llamó por su nombre: baja de aquel lugar, porque hoy tengo que ir a morar a tu casa. Era intencional. Y es que, amados hermanos, el amor de Dios es un amor persistente. No importa cuántas veces le ha cerrado la puerta a Jesús. Amén. No importa cuántas veces lo has rechazado. No importa cuántos mensajes has escuchado acerca del amor de Cristo por tu vida. No importa, aleluya, cuántas veces le has dado la espalda al Señor. El Señor sigue amándote con amor eterno. El Señor sigue amándote porque su amor no cambia. No hay nada que tú hagas que cambie el amor de Dios hacia ti. Él te sigue amando, su amor es persistente. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 al 2. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces, note esto, y de diversas maneras a nuestros antepasados. Dios lo ha intentado una y otra vez en la historia. Dios lo ha intentado una y otra vez en la historia, y jamás ha bajado los brazos y jamás ha dejado de insistir. Dice el escritor a los Hebreos: lo intentó el Señor y habló a nuestros antepasados, no una, no dos veces. No fue solamente algo ocasional o algo casual. Dios lo ha hecho de muchas maneras y muchas veces. Es decir, una y otra vez el Señor ha estado buscando y buscando y buscando al ser humano. ¿Por qué? Porque su amor es persistente. Porque su amor es persistente. Somos amados por un amor que no se detiene, por un amor que no se da por vencido, por un amor que no se agota, aleluya, sino que va hasta el último recurso para llamar nuestra atención. Y esto fue lo que Dios hizo con Zaqueo, aleluya, cuando lo vio, aleluya, cuando Zaqueo tuvo ese encuentro con Cristo, tuvo un encuentro con el amor persistente, aleluya, que no se detiene por nada a fin de cautivar el corazón. Jesús hizo todo, aleluya, para que el corazón de Zaqueo fuera cautivado. Literalmente, cuando Dios determina enviar a su hijo, Juan dice en el capítulo 3, versículo 16: Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo unigénito. Sabe que cuando se estaba traduciendo, un misionero llegó a una región en África, y llegó a una tribu para hablar acerca del amor de Dios, y empezó a relacionarse con ellos para conocerlos y compartir el mensaje. En su vocabulario empezó a conocer sus costumbres, sus formas, su vocabulario, su lenguaje, para poder tener una mejor forma de comunicarse con ellos. Y ya cuando él dominó muchas cosas, sobre todo el lenguaje que hablaba esa tribu, se cuenta que este misionero empezó a traducir el evangelio de Juan en la lengua de esas personas de aquella tribu. Y dice que cuando él intentó empezar cuando él empezó a traducirla, cuando llega a Juan capítulo 3 y llega precisamente al versículo 17, él no lograba acomodar las palabras, porque no había logrado entender cómo esta tribu expresaba amor, cómo esta tribu entendía lo que era amar o ser amados.
Y entonces él se detuvo ahí porque no podía avanzar hasta que se acercó con alguien de confianza y empezó a querer profundizar en este tema acerca del amor. ¿Cómo es que ustedes aman? ¿Cómo se dice el uno al otro que se aman? Y no entendía, no se podía comunicar. El hombre, aquella persona no podía entenderlo a él y él no podía entender a esa persona para poder llegar al punto que él quería. Y entonces cuando aquella persona de aquella tribu entendió lo que él trataba de traducir, cuando él quería saber cómo ellos expresaban o cómo sentían el amor, y le dijo el hombre de la tribu, le dijo: ya sé lo que tú quieres saber. Tú quieres hablar del dolor que causa en el corazón. Esa es la manera. Cuando él quiso traducir San Juan 3:16, él se dio cuenta que esa tribu hablaba del amor como un dolor en el corazón, como algo que te duele, como algo que sufres en el corazón. Y entonces cuando él empieza a traducir Juan capítulo 3 verso 16, dice: a Dios le dolió tanto su corazón. A Dios le dolió tanto el corazón. Literalmente, cuando Dios quiso encontrar al hombre, aleluya, no le importó sufrir en su corazón el dolor de tener que entregar a su único hijo. Él estuvo dispuesto a sufrir ese dolor por ti. Él estuvo dispuesto a sufrir ese dolor por cada uno de nosotros. Aleluya. Esto nos habla de persistencia. Esto nos habla de no darse por vencido. Él dijo: aunque me cause dolor, quiero decirte cuánto te amo. Así que dice el escritor a los Hebreos, aleluya, Dios se manifestó a nosotros ahora a través de su Hijo, cuando Él lo envió al mundo para morir por nuestros pecados. Denle un aplauso al Señor esta tarde. Somos amados por un amor que no se cansa, que no agota, que no se agota, que sigue persistentemente buscando, aleluya, cautivar y llamar nuestra atención. Literalmente Dios volcó el cielo a la tierra para llegar a ti y para llegar a mí. Vamos más adelante, vamos al punto número 2. Bueno, permítame leer un pasaje en Filipenses 2, versículos 6 al 8. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Mire lo que estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El Señor nos ama con un amor persistente, pero también nos ama, aleluya, y su amor es un amor personal. El amor de Dios no solamente es persistente, el amor de Dios también es personal. Trata de manera personal. Mire que Jesús pudo haber hablado en general. Pudo haber dicho: habrá un lugar donde yo pueda morar esta tarde, donde yo pueda descansar. Habrá alguien que esté dispuesto a recibirme en su casa. Jesús pudo haberlo dicho de esta forma. Pero cuando Cristo se manifestó, aleluya, buscando a Zaqueo, aleluya, la Biblia nos dice que miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. No le llamó Juan, no le dijo: ¿cómo te llamas? Yo tengo el mismo problema del hermano Solá. Batallamos con los nombres. Amén. Batallamos con los nombres. ¿Sí? Pero oiga, qué bonito es cuando qué bonito te sientes tú cuando alguien se acuerda de tu nombre, ¿no? Sobre todo si es una persona quizás que tiene tantas personas a su alrededor y tiene tantas cosas en su mente y todo. Mira, se acordó de quién soy, se acordó de mí, ¿verdad? Y que nos hablan de una manera personal. Bueno, Dios es un Dios. Estamos hablando del Rey del universo.
Estamos hablando del rey del universo. Bueno, ese rey del universo, esto pareciera, hermanos, poner a Dios como un Dios distante, como un Dios ocupado en tantas cosas, como un Dios, aleluya, que tiene que atender tantas cosas y pensar en un Dios que tiene que atender todo el universo. Pensar que se acuerde de mí. Pensar que se acuerde de mi nombre. Cuando Jesús caminaba, aleluya, en aquel lugar y Zaqueo estaba en aquel árbol, Jesús lo llamó por su nombre. Jesús le dijo a Zaqueo: no importa, aleluya, dónde te encuentres, dónde te escondas, aleluya, qué quieras aparentar, porque de pronto a veces queremos ocultarnos detrás de la apariencia de felicidad, diciendo: yo no necesito, yo estoy aquí solamente para como un curioso. Zaqueo pudo haber dicho: estoy aquí por curiosidad. Pero cuando Jesús lo vio, se dio cuenta, aleluya, que detrás de esa máscara, aleluya, de su riqueza, detrás de esa máscara, aleluya, que él había creado, detrás de todos aquellos señalamientos que a Zaqueo se le habían atribuido, había un corazón necesitado urgentemente de ser amado por Dios. Había un corazón desesperadamente, aleluya, clamando misericordia. Había un corazón desesperado, angustiado por su condición, aleluya. Y cuando nadie, aleluya, mire, cuando nadie quizás lo llamaba por su nombre, porque recuerde que Zaqueo era mal visto por la gente, por su fama, por su mala fama. A lo mejor lo llamaban como el mentiroso, lo llamaban como el traicionero, lo llamaban como el engañador, el avaro de la esquina, así el mentiroso de la cuadra, así aquella persona. Mire, cuando todos quizás lo llamaban, aleluya, por un nombre que no era el suyo, Jesús lo llamó por su nombre. Jesús le dijo: Zaqueo, porque Dios, su amor es un amor personal. Porque si bien es cierto, aleluya, Dios ama a toda la gente, Dios ama a todo el mundo. Mire, aleluya, Dios ama a Comunidad Cristiana Emanuel. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede estar seguro que todos los que estamos aquí, aleluya, reunidos esta mañana, somos amados por Dios. Pero en medio de toda esta audiencia, en medio de todas estas personas que están al lado tuyo, que están entre nosotros, aleluya, yo quiero decirte en esta mañana que tu necesidad, que tu corazón, que la situación desesperada que hay en tu vida en esta mañana no está ausente de los ojos de Dios. De la misma forma en que Dios vio a Zaqueo, es la manera en que está viendo tu corazón y te dice: bájate deprisa de ese lugar, que hoy tengo algo que hacer en tu vida. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Su amor es persistente, su amor es personal. Esto nos habla de un amor, aleluya, que ve cada detalle de nuestra vida. Cada lágrima que has llorado, cada angustia que has atravesado, Dios la tiene presente y Dios quiere aliviarla a través de su amor. Cada decepción, cada rechazo, cada angustia que has vivido, cada momento desesperado en tu vida, todo aquello que has tratado de hacer y no has conseguido absolutamente nada, el Señor dice: yo estoy aquí para hacer algo contigo a través de mi amor. Cada detalle Dios lo tiene presente. Yo mencionaba esta mañana, mi esposa, ella compra tarjetas para regalos y cuestiones, porque a veces nos invitan a algún lugar o no estábamos, no estaba planeado y de pronto tenemos que dar algún regalito, y mi esposa saca la tarjeta y es cumpleaños, saca esta, es graduación, saca esta y así, ¿verdad? O una que dice nada más thank you, ¿verdad? O felicidades. Y entonces ya mi esposa toma un sobre y da un regalo, ¿verdad? Y les da un regalo. Todos los días, todas las semanas así estamos. Y entonces yo mencionaba que particularmente aquí en la iglesia, no voy a decir el nombre, pero particularmente aquí en la iglesia hay un varón de nuestra iglesia que cada vez que nos da un regalo, nos da una tarjeta. Amén.
Y luego uno se da cuenta que esa tarjeta que Él nos está dando es una tarjeta que Él detalladamente buscó. Yo le digo, una vez le pregunté a él y a su esposa, le pregunté, ¿usted las manda a imprimir? ¿Las manda a imprimir estas tarjetas? Y me dijo, no. Dice su esposa, no, pastor. Él literalmente se toma el tiempo para buscar la tarjeta y empezar a leer. Y empezar a leer. Y llega un momento donde dice, esto es lo que quiero decirle a mi pastor. Esto es lo que quiero decirle a mi pastora. Oiga, eso es detalle. Amén. Eso es detalle y eso vale mucho. Y eso nos hace sentir, oiga, contentos, amados, ¿verdad? Eso nos habla de estima. Oiga, si nosotros, dice la Biblia, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo. ¡Aleluya! Él es un Dios personal que te ama, que conoce la situación, lo que lloras, lo que nadie sabe, Él lo conoce. Lo que nadie ha escuchado, Él lo ha escuchado. En los momentos de silencio, Él ha estado contigo, Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado. Es un Dios que nada detiene para amarte. Aleluya, porque su amor es persistente, pero no solamente es persistente, el amor de Dios es un amor personal. Lo mismo que le dijo a Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya y entre a tu casa. Jesús descubrió una necesidad en Zaqueo que nadie había podido descubrir. La Biblia dice en Juan 10:3, Él llama a sus ovejas por su nombre. Y en el verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dios es un Dios que nos ama de manera personal. Y si usted quiere descansar en esta mañana, en esta tarde, en el amor de Dios, que es persistente, que es personal, usted necesita, aleluya, poner cada carga y cada necesidad y preocupación que hay en su corazón en las manos preciosas de este Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Una nota importante, Pedro dice humíllense. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Zaqueo? Bájate deprisa. Hay que humillarnos, hay que entregarnos, hay que ofrecerle nuestro corazón al Señor humildemente. A su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. A lo mejor alguien te dice, no tienes por qué preocuparte de eso, es algo tan pequeño, no tienes por qué sentirte así, casi ni se nota, casi nadie se da cuenta. Bueno, si a ti te duele, al Señor le duele. Si a ti te preocupa, es importante para Dios también. Pero Él dice, no guardes esa preocupación en tu corazón. No guardes esa ansiedad en tu corazón. Ven humildemente, aleluya, y deja todas tus cargas en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es una manera de decir, Él nos ama. Él nos ama persistentemente, pero también de forma personal. Punto número 3, voy un poco más rápido. Es un amor decidido a todo. El amor de Dios no solamente es persistente, no solamente es personal, sino que es un amor decidido a todo. Mire, veamos el verso 7 de Lucas capítulo 19. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mire lo que dice la Escritura. Nos habla de que en derredor, en vez de estar contentas las personas, ahora las cosas van a cambiar. Ahora las cosas se van a poner mejor. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo en la vida de Zaqueo. Mire, cuando la gente supo que Cristo había, aleluya, entrado en casa de Zaqueo, empezaron a murmurar y empezaron a disgustarse, a ver con malos ojos lo que estaba sucediendo. ¿Cómo es posible
que Jesús vaya y se siente con el pecador, que vaya y se siente con un recaudador de impuestos. Eso no es algo que pueda suceder. Eso es algo fuera de lo que se esperaba. Pero ¿sabe qué? Jesús estuvo dispuesto a todo. Si para ganarse el corazón de Zaqueo tenía que levantar el murmuro y soportar el murmuro de las personas, Jesús dice: voy a tu casa, Zaqueo. Porque su amor es un amor que está decidido a todo. Mire, veámoslo en Romanos capítulo 8, versículo 32. Si Dios, y me gusta la forma en que dice esta versión, la Nueva Biblia Viviente, dice: si Dios no dudó al entregar a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? Amén. Mire lo que dice Pablo. Pablo está hablando de un Dios decidido, de un Dios determinado, de un Dios que no tuvo dudas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que cuando se trata de amarnos, cuando Dios nos ama, Dios no tiene dudas. Dios no sintió dudas. ¿Será bueno que ame a Pedro Solá? ¿Será bueno que ame a Rolando Bárcena? ¿Será bueno, aleluya, que ame a Raúl Hernández? ¿Será bueno que ame a esta persona? ¿Será bueno que ame a esta familia? ¿Será bueno que ame a esta gente? No, cuando Dios quiso mostrar su amor, no tuvo absolutamente ninguna dudas. Yo no sé cuántas personas han dudado en relacionarse conmigo, en tener una amistad conmigo en el tiempo, en el paso de los años. A lo mejor había personas: no, yo no me quiero juntar con esa persona porque es así, porque es asá. Yo no quiero que me relacionen con esa persona. A lo mejor hay quien dice: no, yo no quiero relacionarme porque no quiero que el pastor Octavio sea mi pastor. Espero que no. Pero ¿sabe qué? A veces tenemos dudas de acercarnos con las personas. A veces tenemos dudas de confiarle a alguien algunas cosas. A veces tenemos dudas que nos detienen y que no nos permiten avanzar en alguna relación personal. Pero cuando Dios quiso salvar al hombre, no tuvo dudas. Cuando Cristo quiso amarnos, no lo dudó. Dice Pablo: si Dios no dudó al entregar a su Hijo por nosotros. Mire, otras versiones de este mismo versículo 32 de Romanos 8 nos dicen, aleluya, otras versiones dicen: no escatimó. Esto nos habla, aleluya, de que no guardó ni se reservó nada. Hasta el último recurso fue agotado por Dios a fin de mostrarnos su amor, aleluya, con que Él nos amaba. Otra versión dice: no se negó, no eximió. Y esta expresión, no eximió, nos habla, aleluya, de que Él no quiso hacerse responsable de la situación. Él no quiso, aleluya, soltarse de la responsabilidad. Él dijo: yo me hago responsable. Yo me hago responsable de su culpa. Yo me hago responsable de su pecado. Yo me hago responsable de su error. Es como si usted fuera saliendo del culto o que el pastor fuera saliendo del culto, hermanos, al Olive Garden. Y de pronto algunos de ustedes se lo encuentran ahí. El pastor comió todo lo que pudo y lo que no pudo también se lo comió. Amén. Y cuando le traen la cuenta al pastor, el pastor se da cuenta que no tiene lo suficiente para pagar. Pero como es su pastor y usted lo ama, usted dice: no se preocupen, le voy a pagar toda la cuenta al pastor. Oiga, yo me hago responsable por todo lo que comió, por ese Tour Italia que se comió. Amén. Yo me hago responsable por todo lo que él comió. Oiga, eso se siente lindo, ¿verdad? Oiga, que me hubiera dicho antes, hermano, todavía tenía ahí un huequito, ¿verdad? Eso se siente bien. Pues ¿sabe qué hizo Jesús?
¿Sabe lo que hizo Cristo cuando quiso demostrarnos cuánto nos ama? Él dijo: yo me hago responsable. Él no tiene que ir a la cruz. Él no tiene que derramar sangre. Él no tiene que recibir los golpes. Él no tiene que sufrir una corona en sus sienes. Él no tiene que sufrir una herida en su costado. Él no tiene que sufrir los clavos. Él no tiene que sufrir un madero. Yo me hago responsable por cada uno de ellos, porque el amor de Dios es persistente, el amor de Dios es personal, pero el amor de Dios también, aleluya, ha decidido, aleluya, a hacer todo lo necesario, aleluya, para poder, aleluya, que tú y yo podamos ser encontrados. Él tomó la iniciativa. No fuiste tú quien dio el primer paso. Dice el apóstol, aleluya, amamos a Dios no porque nosotros hayamos amado primero. El verdadero amor no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Pasen los músicos, por favor, ya estoy terminando. El punto número 4, aleluya, nos habla de un amor que perdura, de un amor que no cambia. Su naturaleza, la naturaleza de Dios es amar, aleluya, y Él no deja de ser. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy se ha cumplido el propósito, aleluya, que Dios tenía para con Zaqueo y para con su familia. Como también, amados hermanos, aleluya, Dios quiere cumplir ese propósito y ese plan en tu vida y en la vida de los tuyos. Dios nos ama con un amor inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que no varía, que no cambia. Mire, Dios ama al pecador, amén, pero aborrece el pecado. Dios te ama por más faltas que hayas cometido, por más errores que hayas cometido, por más pecado que tú traigas en tu corazón, por más sentimiento de culpa que estés cargando en tu mente que no te deja dormir. Dios te ama con tus errores, con tus faltas, amén, pero aborrece el pecado. Por eso Él nos llama al arrepentimiento. Por eso Él nos llama, aleluya, a que vengamos a Él con corazones arrepentidos, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Si el problema es el pecado, la solución es Jesús. Si el problema es tu pecado, la salvación está en Cristo. ¿Tú quieres cambiar? La única manera de cambiar no es tu fuerza de voluntad. Yo lo intenté muchas veces y no pude. Y esta historia se ha repetido muchas veces. Yo no sé si Zaqueo algún momento quiso cambiar, algún momento quiso dar la vuelta en su vida, pero todos tenemos un momento en que sentimos que realmente queremos hacer cambios en nuestras vidas. Pero qué difícil es hacer cambios, sobre todo cuando los hábitos y las costumbres y las formas están tan ligadas a lo que somos. ¿Cómo cambiar cuando todo en tu entorno no te lo permite? Cuando dentro de ti, decía el apóstol Pablo, dice Pablo, quiero hacer algo diferente, pero mi carne no me lo permite. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Por más que me esfuerce, por más que intente, la fuerza de la voluntad tiene sus limitaciones. Pero hay alguien que puede cambiar nuestras vidas. Hay alguien que puede cambiar y limpiar nuestros corazones y darnos una nueva esperanza, una nueva vida. Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es a través del amor de Jesús, que no cambia. Amén. No hay nada, escuche esto, que usted haga en su vida que dé paso a que Dios ya no lo ame. Porque Dios lo ama, porque su amor no cambia. Su amor es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo el mañana. Lo que cambia, hermanos, y lo que tenemos que preguntarnos en esta mañana es si tendremos la oportunidad de experimentar ese amor mañana.
Porque nosotros hoy podemos estar aquí y mañana no sabemos. Quizás esta sea la única oportunidad que tú tengas ahora mismo, amén, de aceptar a Jesús en tu corazón y hacerlo el Señor de tu vida. Porque las cosas cambian en un momento. Esta mañana nos despertaron como a las 4:30, 5, una llamada. Había habido un accidente aquí enfrente de la iglesia. A lo mejor ninguno de ustedes lo notó porque no fue tampoco algo tan... Yo pensé que había sucedido algo más fuerte para habernos llamado a esas horas. Pero nos habló un policía para decirnos: alguien se llevó la cerca, amén, o golpeó la cerca, amén. Y queríamos notificarles. Mi esposa le preguntó: ¿y cómo está la persona? Y dijo: gracias a Dios está bien, ¿verdad? Lo malo es que no tenía seguro. Amén. Pero dice, hay un poste que se golpeó, y así nos dijo más o menos lo que ha pasado. Pero ¿por qué menciono esto? Porque las cosas pueden pasar en un momento. No estoy diciendo que esto vaya a pasar. Dios quiera que estemos bajo su cuidado y protección siempre y que no tengamos ningún percance. Pero esta es nuestra oportunidad. La oportunidad de Zaqueo no era mañana, era en ese momento de experimentar el amor de Dios. El momento es hoy. El momento es ahora. Dios nos ama permanentemente, sí, pero nosotros tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón hoy para que el Señor venga a traer alivio a nuestros corazones. Y cuando hablo de alivio, no solamente me refiero, aleluya, al perdón de pecados. Cuando hablo de alivio al corazón, aleluya, alivio a nuestras emociones, alivio a nuestras cargas. ¿Qué le parece si esta tarde usted pudiera salir de este lugar sin esa carga con la que usted ha llegado, sin esa preocupación con la que usted ha venido? Que usted saliera de este lugar diciendo: he descansado en el Señor, he descansado en su amor. Y es que el amor de Dios nos limpia de nuestros pecados, pero también el amor del Señor aligera nuestra carga. Mire lo que dice el salmista. Póngase de pie conmigo, por favor, estoy terminando. El Salmo 36, versículo 7 dice: qué precioso es tu amor inagotable. ¿Cuánto lo pueden decir en esta tarde? ¿Quiere decirlo conmigo? Qué precioso es tu amor inagotable. Oh Dios, dice el salmista. Y sigue diciendo: todos, sin excepción, todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Todos, sin excepción, todos en esta tarde podemos encontrar refugio, aleluya, en las alas de amor de nuestro Padre Celestial. Yo no sé cuál sea su carga, yo no sé cuál sea su situación ahora mismo. A lo mejor no la puedo ver yo, como seguramente la multitud no miraba la carga que había en el corazón de Zaqueo. Pero hay alguien que te ve. Hay alguien que te ha visto en esta tarde, esta mañana, y que te dice: baja pronto, acércate pronto, ven pronto, porque hoy yo quiero habitar en tu